de lo que el maestro sabe, por supuesto. Él es ingeniero agrónomo. Veníamos hablando justamente de bosque, de montes, de estepas y demás, de tipos de árboles en distintas zonas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y bueno, y antes de ingresar el maestro estábamos escuchando El amor desolado, que se lo dedicábamos a Valentina. La verdad que un tango de aquellos, y hablábamos de quién es el autor de El amor desolado. Buenos días, maestro, bienvenido, ¿cómo le va? Marité, buen día, Carlos, y para toda la audiencia también buen día. Pero para mí este anuncio, este introito, digamos, es un aperitivo invernal. Haz de cuenta que me serviste el vermú del mediodía. Tomo poco vermú, pero cada tanto es bueno. Está bueno el Sí, del vermú, ¿no? pero, Está bueno. y esa es una de las tantas. D'Arienzo grabó ya en la última etapa la comparsita, pero las dos que a veces se ha emitido, cuando yo le decía a Carlito, emití la comparsita del año 37, sí, que estaba Biaggi como pianista en la orquesta, y después la del 40, que fue la que más trascendió los mares, Allende los mares, ¿no? Que era con el pianista de Santa Fe, Fulvio Salamanca. Entonces, esas fueron las grabaciones. Así como también la milonga La Puñalada de Pintín, claro, Castellanos. Pero mira, si nos podemos hablar de tangos y milonga. No, y hablábamos del autor del Amor desolado, justamente, ¿no? Un cantorazo que fue Alberto Cortés. Alberto Cortés de La Pampa, justamente, ¿no? Nacido en La Pampa. Y comentábamos también antes de salir al aire de una gran contralto argentina que cada vez que la recuerdo me emociono, Mercedes Sosa. Totalmente, hace poco fue el cumpleaños. Sí, nos representó cantante tucumana. Sí. Y además una soprano correntina que fue Ramona Galar. Sí, también. Nos han dejado, sin desmerecer a todo lo actual, pero pero grandes artistas, sí, maestro, sí. Grandísimos. Sí, que nos ha representado en el mundo, además. Como Mercedes Sosa, que le costó tanto salir de Tucumán y representarnos, ¿no? A Mercedes Sosa la vimos la última vez en Buenos Aires. En pleno Obelisco se formó un escenario, miles de personas, entre ellos estábamos nosotros con una familia de Esquel, que fue a despedir a Julio Boca, que finalizaba su actuación ya en el Teatro Colón, ¿no? Y estuvo Mercedes Sosa presente, y ya después al poco tiempo falleció. Y a Ramona Galarza la hemos visto en 2 oportunidades también. Muchos cantores y cantantes, y ni qué decir los cantores y las cantantes, y ahora justito me da pie, mira, mi mala memoria, mala. El que cantó El amor desolado era Jorge Falcón, un cantorazo santafesino. Falleció a los 37 años, que había sido un buen cantor, muy buen cantor de la orquesta de Héctor Varela. Y hace 50 años habíamos ido con mi señora, ya estábamos viviendo ya en San Martín. Al Luna Park se festejó un encuentro de las orquestas con los cantores, y estaba Luis Sandrini, que vino también a hacer su apoyo, su presencia. Luis Sandrini, que tomaba de uno de los brazos a Rosana Falasca, también de Santa Fe, que murió tan joven, 29 años. Y por el otro estaba abrazado con Jorge Falcón. Así que Sandrini, Rosana Falasca y Jorge Falcón. Qué bien. Y ni qué decir las otras orquestas. Bueno, estaba Beba Vidar también. Hemos visto tanto, y mucho teatro. Nosotros siempre vamos al teatro. Nos gusta mucho, y el teatro te da siempre la impronta que te deja pensando, porque hay cosas medio inconclusas que trascienden. Es verdad. Y entonces lo cómico y lo trágico, lo tragicómico sería también, ¿no? Lo tragicómico. Sí. Y ni qué decir lo que fue el conventillo de La Paloma, 2 veces lo vimos y siempre me he reído a gusto, porque era propio el conventillo de italianos, árabes, o sea, los turcos que decían, y libaneses, y españoles. Y los actores argentinos, tenemos que sacarles a los actores, a los deportistas, a todo. Sí. Y esperemos tener un poquito más de unión después que termine ahora el Mundial. Estamos todos unidos. Sí, lo decía recién. ¿Ah, sí? Sí, cuando arrancaba el programa decía que esta alegría que nos da la selección, que es lo que sentimos todos, no estamos divididos, no por nada, estamos sintiendo lo mismo. Esperá, ¿no? Dentro de unos días cuando termine,
Vas a ver vos lo que va a hacer, porque somos argentinos y todavía muchos no queremos entender lo importante que es nuestra querida Argentina, un país que se ha formado, pero ya trae de larga data, de una trayectoria de muchos años, los problemas personales, y sumarle esto hoy día el egocentrismo político, entonces no terminamos más. Sería el conventillo de la Paloma Argentina, en la Argentina el conventillo de la Paloma, maestro, ¿no? El conventillo de la Paloma, la que lo estrenó, creo que fue en el año 26, años A, 26, Libertad Lamarque. Pero bueno, nos pasa eso a los argentinos, tenemos crisol de razas, con distintos pensamientos y bueno, idiosincrasias, y hemos ido cambiando y mutando muchas veces. Nosotros provenimos de un crisol de razas, sí, distintos aportes sí, de países europeos principalmente, y países también de Oriente, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, he visto y he estado presente hace muchos años en El Dorado, cuando se cumplieron, no recuerdo si eran 70 años. El Dorado Misiones. El Dorado Misiones. Sí. Ahí está emplazada la Facultad de Ingeniería Sí. Forestal. Yo tengo mucha amistad con todos los profesores, y tuve con muchos ya jubilados, y he estado en varias oportunidades en El Dorado. Ni qué decir en Misiones estudiando la selva, ¿no? Entonces, ese crisol de razas dejó una impronta. Ver las distintas colectividades, con sus costumbres, sí, en todo sentido, sus culturas. Lo he comprobado tantos años, año tras año, en Esquel. Y lo vemos también en la zona de La Pampa, sí, en Entre Ríos, sí. Están las colectividades, en Santa Fe. Sí. Bueno, acá cerca tenemos colectividades y hoy por hoy las tenemos también en nuestro partido, en nuestro distrito, distintas colectividades Sí. bolivianas, paraguayas. Claro, tenemos que aprender parte de cada una, sus aportes, claro. y saberlas respetar además, o tratar de respetarlas, Sí. porque cada uno hace su aporte. Sí, yo estoy de acuerdo con el respeto, maestro, respetar a todos aquellos que vienen, porque para eso está la Constitución Nacional, que lo dice, ¿no? Y sí, Pero, Alberdi, sí, abogado tucumano, sí. Alberdi, Juan Bautista, Sí. que en nuestra escuela Sí, es la Juan escuela Bautista 9, Alberdi. Juan claro. Bautista Alberdi. Sí, bueno, pero por ahí hay artículos que los pasan así como un ventarrón. ¿Qué decía Alberdi, maestro? ¿Qué decía Alberdi? Sí. Para nosotros y para todos los ciudadanos, bueno, que quieren habitar el pueblo argentino. Exactamente. Más o menos las palabras. Pero también necesitamos el respeto de los que vienen, maestro. De los que vienen a habitar el pueblo argentino. Porque también tienen que respetar nuestra nuestra idiosincrasia, Claro. esta raza nuestra, ¿no? En tanto mezclada, ¿no? Con todo lo que Mirá, ha llegado los a nuestro pueblos país. originarios, bueno, sigamos con este tema. Bueno, maestro. Porque los árboles ya... Dejamos los árboles, lo dejamos para el próximo pero lunes. sigamos con este término, Sí. con este tema, digo, y con términos adecuados, respetuosos hacia el oyente y hacia Sí. todos, Sí, y hacia claro, nosotros claro, mismos. Claro, totalmente. Marité, nosotros tenemos un aporte, además del crisol de razas, principalmente italianos Sí. y españoles, los suizos, franceses, Sí. Bueno, los pueblos, los alemanes del Volga, Sí. ¿sí? Los turcos. Claro, los árabes. Los Y acá árabes. en Lima había tantos, Sí. te puedo nombrar por lo menos 10 que yo conocí Sí. ya, han fallecido todos, Sí. pero algunos fueron sus últimos años se fueron otra vez a su lugar de origen. Claro, se le decía todos turcos, pero en realidad venían de Siria o venían de Turquía o venían de otros, pero a todos se les decía turco, ¿no? Pero por ahí, o libaneses, decían Claro. sirios libaneses, no, son sirios o libaneses o turcos de Y Turquía. tanto vos como quien está hablando en este momento, Sí. como yo, hemos tenido oportunidad de conocer parte de Oriente. Sí, Y en Estambul, o sea, Sí. una ciudad que es la entrada hacia Oriente, Totalmente. como España la entrada hacia Europa. exactamente. Me refiero desde el punto de vista de la parte de aeroparque. Claro, bueno. Aeropuerto, mejor dicho. Vamos a decir que en España, en Barajas, el aeropuerto de Barajas es la entrada a Europa, ¿no? Y justamente en Estambul, donde está el aeropuerto de Estambul, es la entrada a lo que hace los Bueno, países y ahí árabes. estuvimos una semana entera, así que más Sí. o menos pude ver, y hace poco, el año pasado, viendo las costumbres. Y Sí.
todo te deja algo. Y las hemos absorbido también los argentinos a Sí, las costumbres, sí, sí, maestro. sí, 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 Es sí. impresionante. Sí, sí. Comemos comidas, por ejemplo, árabes, por supuesto de nuestras raíces italianas, de españoles. Yo traje el azafrán Qué rico. de un mercado, Impresionante. gigante, impresionante de Estambul. Y ese azafrán, nosotros acá decimos, sí, tenemos el azafrán argentino, Sí, pero no, nosotros acá tenemos lo que se llama el cártamo, claro. que es una plantita más o menos... No de es la azafrán. No, no es de El la azafrán familia. es del que trajo usted. El azafrán es el Crocus sativus, Sí. es como tiene un bulbo, Sí, y la flor de los estambres. sí. Por eso cuesta tan caro y por eso Porque tan es- difícil cosecharlo. Es apenas un envase muy chiquitito el azafrán, muy pequeñito. Es como un Son dedal, ¿no? Los microsporofilos Sí, están incluidos en los microsporangios de las microsporas. Las Claro. microsporas, que quiere decir el polvillo, ahora se los traduzco en criollo, Claro. ¿no? Nosotros a los alumnos teníamos que enseñarles en la parte Sí. botánica. Ese polvillo, ¿cómo se llama? Ese polen sí. es de las flores masculinas, de las anteras, Ajá. se llaman anteras, Sí. donde están alojados, y ahí están microsporangios, los sacos, microsporofilos, Sí. los huecos, y las microsporas, el polvillo que sale para fecundar a la flor femenina. Bueno, de ahí que cuesta un trabajo muy, muy minucioso, Sí. y de ahí el encarecimiento. Pero el cártamo lo suple, el Sí. cártamo es de la familia de los girasoles, pero tiene Ajá. estambres así, y filamentos anaranjados. Y se saca más cantidad, digamos. Ahí Claro, se es saca un, más es cantidad. un- es un pseudo azafrán. Claro, que es el que Pero usamos nosotros, exacto. A falta de pan, buenas son tortas, Claro. han dicho, así que no hay problema. Bueno, pero en Estambul, en Turquía, en toda esa zona, usan muchos condimentos. Los sirios, los libaneses, una cantidad de condimentos impresionante, el, maestro. el mercado de Estambul, si has estado, mamita, Sí. hay que estar horas ahí. Los presente. mercados son antiquísimos, vamos a contar esto. No son mercados que son modernos, son antiquísimos. Le hablamos de muchos años, de toda la vida, ¿no? Son impresionantes los Y así mercados. como las vacas en la India, los cebú, Sí. o sea, de la raza brahma, ¿no es cierto? Así como el cebú está presente en la India y andan como los perros acá Sí, en la sí. localidad. Y la gente muerta de hambre. Bueno, por Tremendo, en tremendo. en otros términos, yo te lo diría bien en criollo, sonaría risa, pero queda mal. No, las queda. vacas en la calle y la gente que no come carne de vaca, ese es el tema. Pero en Oriente, en Estambul, Sí. los gatos Sí, cruzan la calle como decir, sí, cruzan, pero como los horneritos acá en los pájaros. mucha cantidad de gatos. Pero gatos lustrosos, Sí, lustrados, sí, sí. impecables. Sí. ¿Y cómo se los tiene que respetar? Sí, totalmente. Vas en auto, deja pasar el gato primero, después la dama mayor. Que no se cruce el gato negro, Dios mío. Un gato negro. Bueno, pero en realidad hemos absorbido los argentinos, ¿no? Creo que muchos los argentinos, todas estas razas que han llegado aquí a nuestro país, Sí, maestro, sí. que han ido llegando y que siguen llegando, ¿no? Porque hablábamos recién de las colectividades en nuestra zona, Claro, ¿no? nosotros tenemos aportes, por ejemplo, la provincia de Corrientes y gran parte de Misiones, Sí. aporte guaraní. Claro. Sí. Claro. De- De Después, Paraguay. de Paraguay, Claro, lógicamente. claro. Y en Paraguay hay unos lugares muy lindos que, por ejemplo, hay algo que no he visitado, pero me gustaría, el Yaguarón, que es una localidad muy bella Sí. de Paraguay. Y conozco varias partes, ¿no? Pero- Ajá. bien. Y nosotros tenemos aportes del altiplano Sí. del noroeste, ¿no es cierto? Distintos tipos de civilización, pero hacia arriba el Inca, los incas, y más hacia arriba, hacia Centroamérica, de los aztecas. Sí. Estamos diversificando y si nos equivocamos que nos corrijan, ¿eh? Bienvenido a las correcciones, porque es importante para Bueno, poder... pero en este mundo global, por decirlo de alguna Sí, manera, maestro, ¿no? Es como que empezamos a comer los frutos y demás de otros países, de otros lugares, no solamente aledaños, sino los que vienen ya de otros, En allá Centroamérica, de los mares, como dice usted. Por ¿no? ejemplo, el mango Sí,
se trae, lo he visto en la zona de Cuba, en zonas así cálidas. Claro, claro. Los cafetales, Sí. los he visto en Colombia y los he visto en Costa Rica. Ujú. Son plantas tropicales, Sí. tropicales, cuidado. El paralelo de 0 grado es el que pasa por el Amazonas, como es el Ecuador, la Sí. línea del Ecuador, paralelo, ¿no? Nosotros estamos debajo del trópico de Capricornio, Sí. debajo de los 23 grados y minutos. Ujú. Y sobre el paralelo de 0 grado el trópico de Cáncer. ¿Sí? Entonces, todo lo que está entre los trópicos y el Ecuador es toda zona tropical. Y las características, que me corrijan los meteorólogos o climatólogos, las características que identifican en parte a un clima tropical es que no está la presencia de heladas. Claro. Por eso decimos, ¿cómo? En Misiones se producen heladas en invierno, Sí. o fuera de... Hay etapas fenológicas que también las sufren los árboles, ¿no? Entonces, claro, se produce porque es un clima subtropical, Claro. donde tenemos ciertas características del trópico, pero Sí. en el subtropical están presentes otras características climáticas. En base a las serranías, por ejemplo, Victoria, Imán y Misiones, serranías lomadas altas, ¿no? De 800, 850 metros, en base al bosque, a la selva, mejor dicho, a los ríos, o sea, todo eso hace a la ecología de un determinado lugar. Y por ende, variaciones. En cambio, en el sur tenés los típicos microclimas, donde las laderas, las montañas, las alturas, los vientos, que ya son distintos a Sí. los vientos húmedos, los alisios que vienen desde el Océano Atlántico, húmedos que descargan las aguas, y de ahí la característica de Misiones, subtropical húmedo, Claro. 1500, 2000 milímetros o más. En la zona de Amazonas, mucha más. Bueno, ahora en Brasil nos estaba diciendo hoy justamente meteorólogo, como dice usted, nos decía que está lloviendo, ha llovido hasta 400 milímetros en estos días, muchísimo, que desemboca después en los ríos y todo lo demás, ¿no? Bueno, hacía mucho tiempo que no se veía tanta agua que va a pasar ahora con con el tema del fenómeno del Niño. Claro, claro, bien. Mira, yo he estado sobre la selva de Costa Rica un tiempo, un mes, y he visto que llovía, y en base a los registros, año tras año, entre 5 y 6 mil milímetros. Oh, Los árboles que tenemos en la selva subtropical de Misiones sí. se van proyectando hacia la selva del Amazonas, Ecuador, hacia la selva del Orinoco, la zona de Venezuela, Sí. arriba, y después aparecen en parte en Centroamérica. Esos árboles muy característicos de la selva misionera, que tienen 35 a 40 metros, y muchas personas de Misiones los conocerán mejor, los conozco bien porque los he estudiado, ¿no? Los misioneros propios que han vivido en pleno bosque, en plena selva, tienen en Centroamérica, o América Central, con las lluvias y el calor, esas precipitaciones de 5.000 a 6.000 milímetros, en vez de tener 35, tienen 70 a 80 metros, los mismos. Ah, el crecimiento es tremendo del árbol, el doble casi. Los he visto, increíble, y los he estudiado al pie. Y entonces las cortezas son distintas, Claro, por la humedad por el y agua. por el asombrío, las Claro. enredaderas, las lianas, que mamma mía, bueno, Claro. y la fauna silvestre. La fauna, me refiero a aves Sí. y a distintos tipos. Inclusive hay batracios, ¿sabes? Está bien dicho, ranitas Sí. color naranja, son muy venenosas, que andan saltando y uno las toca, y hay, bueno, víboras de todo tipo, hay víboras constrictoras, todo lo que te puedas imaginar hemos visto, pero con larga vista, no se podía estar de cerca. Ahora, uno va hacia la zona del sur, que lo comparamos en parte a la parte desértica y semidesértica patagónica, desde el río Colorado hacia abajo, con distintas variantes por las serranías, por los vientos que se cruzan, etc. Con el chaparral americano, el chaparral de Estados Unidos. Claro.
todo lo que viene hasta la zona de México. La parte del Colorado y todo eso, Claro, maestro. y la parte de California, Claro. la bahía de Monterrey, península de Claro. California. Entonces, de ahí que tuvimos que estudiar toda la parte ecológica para llegar a la anatomía de los árboles Claro. que estuve estudiando en el sur Tremendo. y en la parte seca. ¿Y qué árboles son esos que miden tanto? Bueno, en la zona boscosa están las secuoyas o secuoyas. Ajá. La secuoya gigantea, que es la secuoya gigante, Sí. y las sempervirens, Sí. son maderas árboles que tienen más de 70 metros y que al cortar. Un edificio 70 metros, ¿no? Y sí. Tremendo sí, la sí, altura. sí. Y acá los árboles de Misiones en un tiempo, también me das pie, se comparaban con el edificio Cábana, Claro. el de acá de Argentina, Sí. que ciento y tantos metros. Y las araucarias nuestras, los pinos, mal llamados pino paraná, Sí. llegaban. El palo rosa, la peroba, como Sí. dicen los paraguayos, y le dicen, ahí no la tenés, ya la peroba, Sí. que es el Aspidosperma polineurum, Aspidosperma peroba. El palo rosa también, pero ha quedado muy poco de todo aquello en nuestra Argentina porque somos tan dañinos que cortamos y no reponemos. La deforestación. En ¿no? cambio, los bosques de Estados Unidos y más hacia la zona de Alaska, hacia Canadá, ya en Canadá, en la parte muy húmeda, los bosques son distintos a los nuestros, son de coníferas, Claro. son más uniformes. Claro. Pero para crecer la madera en zonas muy frías, tarda más que una tortuga con reuma. ¿Te puedes imaginar? Más lento. Y uno lo ve en los anillos de crecimiento. Y acá vamos a retrotraernos y vamos a mezclar un poco con el Sí. tango. Los guitarristas de Gardel, Sí. Domingo Desiderio Barbieri, Aguilar, José María Aguilar, bueno, varios guitarristas que tuvo Gardel que lo acompañaban, las guitarras primitivas de ellos eran del mal llamado alerce patagónico. Ah. Trajeron posiblemente hayan sido de Chile, ¿no? Ajá. Porque el alerce está del lado chileno, que acá nosotros lo tenemos vedado a eso. Claro, la buena madera se usa para los buenos instrumentos, maestro, ¿no? Por supuesto, las buenas maderas. Por ejemplo, para un violín tienen que elegirse las mejores maderas, ¿no? Y sí, especialmente para un Stradivarius. Ah, claro, claro. Los violinistas, si nosotros vamos a ver a los italianos, que son Sí. palabra mayor, ellos te van a decir, la viola, el violín, de Piceas, Sí. son parecidos a los pinos, de maple, como se llama, es un arce, hay muchos acer o Sí. arces, hay una metátesis en el término, Sí. el género arce, acer, Sí. en mayúscula, Sí. O arce. o arce en vulgar, como en término vulgar. Entonces eso se llama metátesis, hay Sí. un cambio de término, desde el punto de vista gramatical. Sí. Entonces, para los violines tiene que ser maderas que entren en resonancia con las cuerdas metálicas. Claro. Para una guitarra, para un violín, para una viola, para un contrabajo, Claro. para un cello, o sea, un violoncello. O sea, tenemos la viola da braccio, el italiano, o le decís, el violín, no, es la viola da braccio, Sí. el violín y la viola, con distintos sonidos. El violín es muy agudo, Claro. digamos, el sentido como si fuera soprano. Bueno, los grandes ebanistas que son los que eligen las maderas, ¿no? Para, Claro. para esos instrumentos, ¿no? Hay que saber y Y mucho. tiene que tener la madera grano ondulado, que es Claro. todo ondas como las ondas del mar. Entonces todo eso tiene que, pero maderas seleccionadas por los grandes, ¿cómo se llaman? Los que van y pegan en la madera en España, pegan y en el tronco y ya se dan cuenta que esa madera suena. Para hacer un instrumento. Es como los degustadores de té, de Claro, vino, de claro, queso. claro, de los aceite. especialistas, digamos. Los especialistas que son entendidos en la materia. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué nos dice? A ver, dice, qué lindo escucharlos, buen día, dice, qué lindo escucharlos. Dice Mirta, los tíos Berra plantaban, era como un cardito, que cuando se sacaba la flor, se secaba. Ese se es el sacaba la flor. cártamo. Eso usaban para hacer el risotto con hongo Claro. seco, qué rico risotto, que salíamos a cosechar después de las lluvias. Claro. dice.
los hongos secos, los hongos que se cosechaban acá, Ajá. son los hongos blancos, Sí. que generalmente emergen en época de De marzo, humedad. abril, De humedad. humedad, sí, de las heces, o sea, Sí. de las bostas, Sí. de los caballos, de los equinos. Eso se comen. Porque El- hay algunos que no se comen. Cuidado, Hay que el tener cuidado. Agaricus campestris, Claro. esta mente, bueno, no Sí. sé, mira, me puedo estar agradecido. El Agaricus campestris es Sí. un hongo que tiene el sombrero blanquecino Sí. y un aroma muy especial. Ajá. Ahora, cuidado si se cosecha las amanitas, Amanita muscaria, Amanita faloides, o son esos hongos que se les enseña a los niños en los libritos de cuentos, Ya. con el sombrerito rojo con blanco con sus lunares sí. rojos. Esos honguitos que son las maravillas para atraer Sí. la lectura de los niños, Sí. son los hongos potentemente venenosos. Y en el sur estaban Sí. el Boletus luteus, Sí. boletus, en los pinos traídos de Estados Unidos, por ejemplo, Sí. en el radiata, en el pino ponderoso. Hongos de pino se les dice para la comida, Bueno, ¿no? y el hongo que nace espontáneamente Sí, sí. en Argentina, desde Neuquén, sobre cordillera, todos los bosques de ciprés de la cordillera, de los Astrocedrus chilensis, y hasta la zona de 42, 44 grados de latitud sur, más o menos a la zona de Corcovado, Carrelneufú, allá en Chubut, esos hongos son del género Morchella Ujú. y salen un disparate. Hoy día deben estar y por lo menos $500 el kilo. Y bueno, Son o sea, tan ricos los, la verdad la que morchela es un hongo que es como una sombrillita sí, cerrada. sí. Y yo un día por fui a juntar y me dice un ingeniero, cuidado, cuidado, empezó a gritar. Y pegué un salto y disparé. Sí. Había al lado del hongo un zorrino a punto de, con la cola. Oh, Claro, ¿sabes? tremendo. Si el zorrino te orina, Sí. y acá los golondrinas que venían de Santa Fe para la carpida de los maizales, antes cuando se carpía, Sí. y para la cosecha del maíz, cuando los orinaban los zorrinos, hacían un pozo de más de medio metro hacia abajo y lo tapaban con tierra durante un mes. La ropa, Ah, para que se le fuera el olor. sí, porque no son aromas del Cairo. No, y no se va así nomás. Pero hay todavía zorrinos, han quedado muy pocos. Y maestro. no, en el sur hay mucho. Ah, porque Mirá, acá no. y no. había un galenzo, bueno, contamos y Sí, ya ves, sí. un galenzo que andaba siempre a la camioneta, lo estoy viendo. Y tan curioso, iba a todas las chacras, un señor soltero mayor, era amigo de todo, como un personaje Sí. de la zona aquella. ¿Qué tal vez viva? Entonces se metía en las chacras, tomaba mate, conversaba, se quedaba a comer, pero era un hombre muy... Y en una chacra tenían un zorrinito macho. Sí. Entonces llaman a un veterinario joven a que castrara Al zorrino. al zorrino. Y no, perdón, al que le quitaran las glándulas, Ah, claro, que son dos por la donde orina. claro, donde su defensa. Sí. Y el veterinario, el muchacho joven, no sé si por nervios o por poca experiencia, lo castró. Le quitó los Claro, genitales. no le sacó No le sacó. las glándulas. Entonces viene el galenzo y lo habían puesto en un tanque. Ah, Lo pusieron en un tanque de 200 litros, esos tanques de sí, gasoil, ¿no? sí. Y entonces el zorrinito estaba y le daban pero a los dueños no les hacían nada. Estuvo ahí hasta que se recuperara, porque lo habían castrado. Claro. Entonces va el galenzo, curioso él, sin pedir permiso, y mete el hocico ahí en el tarro. Y el zorrino le largó, Claro. como estaba, como si fuera un aerosol, Sí, ¿no? Un spray, sí. en la nariz. Bueno, me contaban los dueños del campo, los galeses, dice, mira, disparaba, se Claro, revolcaba, le claro. tirábamos agua. Lo que se han reído, y ese no le quedó más ganas de ir a Claro, comer. porque no tiene nada que ver con el orín, sino con unas glándulas que tiene debajo de las manitos, ¿no? Algo así, debajo de los brazos, de los bracitos. Las patitas serían. No, me parece que no están debajo, están cerca de la cola. ¿Está cerca Porque de la cola? cuando pone la cola, Yo pensé que lo lo tenía... he visto en el campo porque una vez orinó el auto. Mamita Sí, querida. los olores son tremendos. Peor que el de una comadreja son. Las comadrejas Bueno, también tienen las olor. comadrejas también tienen las zarigüeyas, que Claro, le llamamos. sí, las Tienen esa zarigüeyas. defensa. Claro. Pero los zorrinos no tienen la mar... A ver, las comadrejas tienen la marsupia como Sí, los canguros. como que llevan Sí, a los... chiquititos sí. acá. Sí, sí. Y a veces los llevan en la cola así agarraditos. Ay, sí, pero es mira, tremendo. el pobre Galenzo
si me estará escuchando, a lo mejor se va a enojar. No sé si vive, pero que el Zorrino le largó un spray en el hocico a él. Tremendo, maestro. El olor tremendo que tiene el Zorrino es tremendo. Y además, otra vez al juntar morchela, venía un perrito, no sé de quién, porque iban varios jardineros de allá de la estación forestal de Trevelin. Y el perrito molestaba, un perrito, un cusco, un perrito común. Y el perrito dele y fue a torear y dele a molestar un zorrino. Claro. Y el zorrino que hizo, se puso con la colita, ¡fuc! El perrito gritaba, pobrecito. Me imagino el olor del perro después. O sea que para los curiosos, tener un zorrino en la casa es mejor que tener un perro. Porque te viene alguien que vos decís, ay Dios, me viene a visitar en una hora inoportuna, largás primero el zorrino y si el zorrino no lo conoce, te lo despide ahí nomás. El olor se lo debo, maestro. De una. Se lo debo, el olor tremendo que tiene. Maestro, muchas gracias. Hemos hecho una recorrida por distintos lugares y hemos hablado de distintos, bueno, todo lo que empezamos con nuestro crisol de razas y terminamos hablando de los zorrinos, pero todo tiene que ver con todo. Hemos hecho una conversación a la sanfazón. A la sanfazón. Pero vino bien, porque bueno, esto es saber, el maestro que ha recorrido tanto, y lo ayudé desde aquí con algunas también cosas que conozco, ¿no? Que va aprendiendo uno a lo largo de la vida. Lo importante es que vos me vayas dando pie. Sí, ahí vamos, y siempre. Que nosotros tratemos los temas en forma respetuosa hacia el oyente. Totalmente. Porque es muy distinto ver en la pantalla de la televisión, se te pasa por algo. Pero el que está escuchando atentamente es la oreja del conechi, como ¿viste? Las antenas y las orejas del conejo. Te están apuntando y si donde te equivocas, ahí es donde te van a... Bueno, no nos equivocamos, creo, ¿no? Gracias. ¿Qué me dice aquí? Lo de David me está diciendo que ¿qué quiere escuchar? Hagamos escuchar Viva Boca. Julio Elías Musumeci, Musumeci es 1954, que eso que quiere escuchar. ¿Quién era Julio Elías Musumeci? Era el arquero correntino de Boca. Claro, por eso. Él dice, estaba con el hagamos escuchar Viva Boca. David. Pero él iba a Radio Argentina, lo estoy escuchando hace muchos años, yo era chico, y decía, yo soy nacido en Corrientes, la tierra del chamamé. Que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Mira usted. Pero mira, y toda la gente se prendía. Aparte éramos de Boca todos. Claro. Y estrella en el arco de mi cuadro. El que ataja es un cantor que canta porque le gusta los chamamés de mi flor. Muy bien, maestro. Pero, espérate, antes de irme, voy a decir que Musumeci era el arquero de aquella vez, de la década del 50, éramos muy chicos, pero estaba Musumeci y los que lo secundaban, el equipo, Colman, Otero, Lombardo, Mourinho, Pescia, Navarro, Bayoco, Borello, Roselo y Marcarián. Señores, he dicho, soy más viejo que la escarapela. Aplauso, maestro, aplauso, un genio total. Pero todos van dando pie, no es que yo lo invente, que estábamos para hablar. Muy bien. Musumeci fue un excelentísimo arquero correntino, lo recordamos con aprecio, con respeto, con cariño, y después venía a Radio Argentina a las 8 de la tarde y tenía un público, porque era con presencia de público la actuación. Qué bien. Y todos le pedían esto que estaba cantando. Dale Boca, viva Boca. Viva Boca. Bueno, gracias. Maestro, muchísimas gracias a usted y lo saludamos hasta el lunes. Lo